Como pastor de los creyentes adventistas del séptimo día de todo el mundo, mi amor por la Iglesia y la fidelidad a su palabra me obliga a compartir algunas de mis preocupaciones. Aquí hay 4 grandes preocupaciones para la Iglesia de hoy y podríamos añadir otros adicionales, pero vamos a examinar y mirar con atención estas 4. En primer lugar, la pérdida de la identidad adventista entre algunos de nuestros pastores y miembros de la Iglesia. La creciente marea de mundanalidad en muchas de nuestras iglesias, el peligro de desunión, la complacencia y la apatía espiritual que conduce a la falta de participación en la misión de la Iglesia. Estos artículos provocan mi inquietud. Permítanme tratarlos uno por uno y explicar lo que quiero decir. Bueno, pues al parecer mi caricaturesco amigo tuvo suficiente de ti en los primeros 2 minutos. Y la verdad, no lo culpo. Por lo que al parecer, queda en mí, mandar de regreso todas las proclamas exageradas, falsas y sacadas de todo contexto, por el lugar de por donde te las has sacado. Es decir, por el orificio localizado en la región de la parte trasera de tu anatomía, centímetros más por debajo de donde la espalda pierde su nombre. Así es que me parece bien. Revisemos pues tus preocupaciones, que de principio que quede claro, que parten de la desasosiego, de que tu secta religiosa, al igual que todas en el mundo, van perdiendo adeptos y tienden a desaparecer en un futuro no muy lejano. Con excepción del Islam. Y más que por otra cosa en lo referente al crecimiento del Islam, por aspectos inherentes a los índices tan altos de natalidad de las familias musulmanas, más no por la conversión de nuevos correligionarios. Pero aún así y con todo y todo, la gente ya no vive en el aislamiento en el que vivían hace tan solo un par de décadas, tornando al ateísmo o agnosticismo, en una de las 2 posiciones epistemológicas de mayor crecimiento en el mundo. Y como el sol no se puede ya más, y cada vez menos con cada día que pasa, tapar con un dedo, y uno de los primeros frutos de nuestra era de la comunicación e informática, es el de que la gente poco a poco se va dando cuenta de la estafa y charlatanería que las religiones son, a tal grado que los únicos lugares en donde las religiones han podido prosperar, es en países en donde el analfabetismo y la superstición son problemas culturales arraigados. Por lo que tiene todo el sentido del mundo que hayas recurrido a producir y a hacer circular este video, que sirve si no ya de otra cosa, de testimonio de que tu secta religiosa, efectivamente va en rápido declive. En primer lugar, es muy importante darse cuenta de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es mucho más que simplemente otra denominación. De acuerdo a Apocalipsis 10, ella nació de Dios mediante la decepción de 1844, al igual que la Iglesia del Nuevo Testamento nació de la decepción de la cruz en el año 31 después de Cristo. En el libro del Apocalipsis capítulo 10, no dice o predice absolutamente nada acerca del año 1844 o del año 31. Ni se refiere a ninguna decepción. El libro del Apocalipsis además, por poco no es considerado en el canon al igual que el Evangelio según San Juan, precisamente por sus conceptos tan radicalmente absurdos. Pero más importante aún, es que adicionalmente a esto, por lo que sabemos de la ciencia moderna, cualquier cantidad de las advertencias, o como tú las llamarías con seguridad, profecías que en él se describen a manera más bien de un trance psicotrópico por intoxicación de algún alucinógeno de quien lo haya escrito, porque ni siquiera de quién fue el que lo escribió se sabe tampoco. Todo esto son situaciones absolutamente imposibles. No solo porque está científicamente comprobado que los ángeles no existen ni pueden existir más que en la mente de personas con problemas psicológicos, sino porque además, en el espacio no hay oxígeno, solo para ilustrar una de tantas imposibilidades que contiene el libro del Apocalipsis, y siendo este requisito indispensable, o en su defecto cualquier otro tipo de gas o fluido, para que las ondas de sonido sean audibles. Luego entonces no pueden sonar trompetas en el cosmos tal y como se describe que así ocurrirá en los últimos días en este texto. Por otro lado, las estrellas, las más pequeñas de ellas, son miles, si no es que millones de veces más grandes que nuestro planeta, por lo que éstas no pueden caer en él como se describe que pasará en el retorno de tu amigo imaginario. Si acaso, nuestro planeta caería en ellas. Pero aún de esto suceder, toda forma de vida quedaría incinerada semanas, si no es que meses antes de que esto aconteciera, liberando temperaturas que harían imposible que dragones de 7 cabezas, y todas las criaturas y objetos que en este libro se describen y que además representan otra imposibilidad, no sean convertidos instantáneamente en cenizas, y que los océanos de donde surgirían estas bestias según el mismo texto, se vaporicen. Pero regresando al punto.
La decepción a la que te refieres es más bien conocida como el Gran Chasco, ¿más no decepción? De 1844. En el cual William Miller, basándose en el caduco libro que sostienes en tus manos, predijo el fin del mundo y el regreso de Jesús en ese mismo año. Y como esto no ocurrió, al igual que no han ocurrido todas las predicciones de este tipo que suman decenas, si no es que centenas de ellas si consideramos las especulaciones en este sentido de otras religiones además de la cristiana, y que por esto mismo y en atención al tiempo de la audiencia y al mío también, no detallo aquí. Pero sí proveo un vínculo en el recuadro inferior. Siendo la última y más célebre de estas predicciones apocalípticas la del 2011, o bien la consecutiva del 2012, 14 y 2015, que supuestamente ocurriría tras las famosas lunas de sangre. Profecías que tampoco se consumaron, pero que sí generaron ingresos millonarios a los escritores de los libros en los cuales se detallan estos falsos eventos, y que en su mayoría fueron escritos por pastores de congregaciones religiosas. Y como además una de las tácticas de las religiones para hacerse de seguidores es la de demostrar que las otras sectas están equivocadas, al tiempo que te venden las muletas, tras romperte ellas mismas las piernas, y sellar el trato por medio del terror, lo cual, como era de esperarse, influyó en un incremento sustancial de conversos al cristianismo también en fechas previas a las fallidas predicciones apocalípticas. Pero como pasó con los seguidores de Miller en 1844, y de la manera que describe el síndrome conocido como el sesgo de confirmación, se rehúsan a darse cuenta que están equivocados, y en lugar de rectificar y aprender de sus errores, fundan otras religiones, como es el caso de los adventistas del séptimo día, y los testigos de Jehová. Ambas sectas que se fundaron precisamente después del chasco de 1844, inventando otras tomadas de pelo para continuar engañando al rebaño, o engatusar a otros, estableciendo nuevas fechas para que Armagedón ocurra, u otras doctrinas inventadas para explicar la no consumación del regreso de su amigo imaginario, sin renunciar a la idea que de principio es la que los llevó al error. Porque ultimadamente si es que Jesús efectivamente existió, y algo de verdad contienen los evangelios, Jesús dijo según lo descrito en ellos, que regresaría, o que el reino de Dios se consumaría en la generación en la que él vivía, y no miles de años en el futuro. No obstante lo anterior, que no nos quepa la menor duda que los líderes religiosos se mueren de la risa con todo esto, y por todo el trayecto hasta llegar al banco y realizar depósitos en sus cuentas millonarias. O erigir más iglesias ostentosas para engañar a otros incautos y que, como dicen en mi pueblo, que siga la mata dando. Finalmente, la decepción del año 31, jamás ocurrió. Comenzando porque la fuente en la que te basas para validarla, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que de histórico no tiene absolutamente nada, y que inclusive contraviene muchos de los pasajes de la misma Biblia, y para nombrar tan solo un caso de cientos de ellos. Te puedo poner el de los Hechos 1:18, en donde dice que Judas con el dinero que le pagaron por entregar a Jesús, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Que de ser cierto esto? Contradice directamente a Mateo 27:5, en donde claramente se narra que Judas regresó el dinero de quien lo recibió, y que finalmente se suicidó colgándose de un árbol. Por otro lado, en ningún lado en la Biblia se establece, se profetiza o se menciona el año 31 del que haces referencia. Es más, si Jesús muere a los 30 años de edad, el año en que debió haber regresado sería en el año 26 según Mateo, toda vez que éste sitúa el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande, lo cual no pudo haber ocurrido antes del año 4 antes de nuestra era, ya que se sabe que fue en esta fecha que Herodes muere. O bien, en el año 36 según Lucas, en virtud de que éste indica que Jesús nació cuando Quirino fue gobernador de Siria, lo cual ocurrió en el año 6 de la era común. Y mientras que los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas coinciden en que el ministerio de Jesús duró tan solo un año, Juan por su parte narra que duró 3 años. De tal suerte que si tú vas a poner una fecha sin tener sustento ni bíblico, o histórico, que por cierto, en ninguno de los anales de la historia se menciona ni siquiera una sola palabra de Jesús, sus apóstoles, o inclusive del apóstol Pablo y su impresionante campaña evangelizadora por todo el Imperio Romano, ni de los múltiples altercados y enfrentamientos teológicos que según el libro de Hechos, lo mismo Pablo como Pedro vivieron, pues ¿qué más te puedo decir en cuanto a la historicidad real de las fechas que propones? En ambos casos, los seguidores de Cristo malinterpretaron la profecía y quedaron muy decepcionados debido a esas situaciones desalentadoras. Pero de esas decepciones, Dios providencialmente levantó un movimiento divino del destino para impactar al mundo. Según Apocalipsis 12:17, el pueblo de Dios de los últimos días se caracteriza por, en primer lugar, guardar los mandamientos de Dios, y en segundo lugar, tener el testimonio de Jesús,
que el ángel identifica en Apocalipsis 19:10 como el don de profecía. ¿Guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuáles de ellos? Todos los 613. O nada más los que para los fines que persigues quieras guardar, y desentenderte del resto. Porque a la fecha, no he oído de que la Iglesia Adventista apedree a muerte a los homosexuales, a las mujeres que hayan sido infieles a sus maridos o hayan tenido relaciones sexuales antes de casarse, o a los niños rebeldes, o a quienes realicen cualquier actividad en Stabat como es inequívocamente ordenado por el Dios que describe tus sagradas escrituras. O abstenerse de comer mariscos ya que quien los coma, estará incurriendo en una abominación a los ojos de Dios. Al igual que tú mismo en este video, utilizando atuendos confeccionados de dos tipos diferentes de telas. Por otro lado, no veo tampoco que tengas barba ya que cortártela va en contra de los mandamientos que Dios en persona le dio a Moisés. ¿O no? ¿O que me dices de ofrecer en holocausto a tu primogénito? ¿O obligar al violador de una mujer pagarle al padre de ella 50 monedas de plata, y obligar a la mujer a vivir con el violador por siempre? ¿O de cómo tratar a los esclavos y bajo qué circunstancias los puedes maltratar o conservar, o comprar, o de cómo conservarlos en esclavitud de por vida y hasta heredárselos a tus hijos? Si esto no es una posición hipócrita de tu parte de escoger los mandamientos que te convienen, y por el otro lado de tu boca decir que observas todos, la verdad no sé cuál será tu definición de hipocresía. Según Apocalipsis 14:6-12, la Iglesia de Dios del tiempo del fin A. Proclama el mensaje del Evangelio eterno en el contexto de los tres ángeles y la segunda venida de Cristo, y B. Está llamando a toda nación, tribu, lengua y pueblo a la adoración de su Creador guardando su sábado. No hay otro movimiento religioso en el mundo que encaja en este patrón. No hay otra iglesia o denominación que cumpla con los criterios de Apocalipsis 10, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. La verdad no sé si los adventistas sean la única secta cristiana que se sujete a los versículos del libro del Apocalipsis a los que haces mención, y la verdad, tampoco quiero invertir más tiempo en investigarme, ya que de cualquier manera, basar tus criterios en un libro escrito por personas supersticiosas que ni siquiera sabían que la Tierra rota alrededor del Sol, es de principio, una posición retrógrada. Aunque como ya vimos, no en realidad se conforman tus doctrinas a los mandamientos de Dios según el libro que tienes en tus manos. Pero aún suponiendo que así sea, lo que es triste en verdad, es que mientras que la humanidad debería extasiarse en júbilo porque sigamos con cada día que pase disfrutando de este nuestro único, y cada vez más frágil planeta, y de esta la única vida que poseemos y que poseeremos, para dejarles un mejor planeta y sociedad a las generaciones que nos sucedan. Mientras que a ti y a los de tu secta enfermiza, tal parece que se les queman las habas para que el fin del mundo ocurra cuanto más pronto, mejor. Y si eso no lo ves como motivo de vergüenza, en lugar de vanagloriarte de él, mi recomendación es que hagas una cita con el psicólogo más cercano a tu domicilio. Mientras tanto, y como sé que esto no lo vas a hacer, porque, o el cerebro te lo han lavado más allá de todo remedio, o más que otra cosa estás haciendo este llamado a manera de asegurar tu empleo y tu futura fuente de ingresos, engañando a quien se deje detrás del púlpito como más adelante veremos que efectivamente tienes todo lo que se requiere para desempeñarte como todo un profesional en tal menester, que más bien yo creo que este último es el caso. Esta es la razón principal por la cual hago los videos que hago, para hacer un llamado a la prudencia y la razón, y que quienes encuentran mis argumentos válidos y las bases en las que los cimientos sólidas, pongan su granito de arena para así ya no oponerse a el tipo de ideologías a las que te suscribes y enarbolas, que por lo menos no les den foros o medios de propagación de forma alguna. Ahora, aquí es precisamente mi preocupación. Muchos de nuestros pastores y miembros o bien han dejado de reconocer o han olvidado el llamado profético divino que Dios nos ha dado como iglesia. Hay una creciente tendencia a minimizar nuestras diferencias con otras denominaciones. ¿No será que en realidad hay una creciente tendencia a identificar mitos y supersticiones y hasta falsas y retrógradas doctrinas, y por eso es que tu secta va en decadencia más rápido que otras denominaciones cristianas? A mí me parece que esto es más bien el caso y la razón de tus preocupaciones. En algunas iglesias adventistas del séptimo día, los mensajes desde púlpito son poco diferentes de los de las típicas iglesias protestantes. Mucho de esto se debe a la neutralización de la Biblia como palabra de Dios. Es tan importante basar nuestras creencias en la palabra de Dios, utilizando el método bíblico histórico de estudio de las Escrituras
y acercar la comprensión profética desde la perspectiva historicista. La palabra de Dios debe ser fundamental para nuestra creencia, fe y vida práctica. El Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad si vamos a estudiar, orar y escuchar la voz de Dios. Esto nos ayudará a establecer firmemente nuestra identidad adventista del séptimo día. Nombra tan siquiera a un historiador reconocido como tal que diga que la Biblia es un documento histórico. Y como sé que no lo vas a encontrar, porque simplemente no los hay, por favor abstente de mentir dando la falsa imagen a tu audiencia, de que la Biblia es de hecho un documento histórico. De hecho, tú bien sabes que la única manera de leerla, es por fe, y nada más. Y por eso mismo es que al final de esta última oración, no dejas de considerarla como elemento importante para interpretar el contenido de la Biblia. La falta de identidad adventista incluso ha llevado a algunos a dudar de la semana de la creación de 7 días literales, a negar un diluvio universal y a reducir el sábado simplemente a un descanso del estrés, en lugar de ser una señal de conexión en los últimos días con el Creador y Redentor mismo. Hay algunos que quieren reinterpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis para adaptarse a un molde más contemporáneo. Ellos ven a la interpretación histórica de la profecía como una reliquia del pensamiento del siglo XIX. Me temo que te tengo noticias. Yo no sé si has vivido por los últimos años debajo de una roca o qué, pero la comunidad científica ha demostrado más allá de cualquier duda razonable, e inclusive más recientemente genéticamente también, que los recuentos del libro de Génesis son 100% incorrectos. Y por el estilo el resto de los libros de la Biblia. De hecho, nómbrame tan solo una rama de la ciencia moderna que corrobore tan solo una de las premisas que recién acabas de inferir como ciertas. De la clara declaración de Ellen White, todo el Evangelio es contenido en el mensaje del tercer ángel, y en toda nuestra obra la verdad se debe presentar como es en Jesús. Que nada disminuye la fuerza de la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe hacer su trabajo de separar de las iglesias un pueblo que tomará su posición sobre la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos dejar que aparezca como es, el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda su fuerza revelada. Entonces el Señor hará que sea eficaz. Manuscrito 19 de 1900. ¿Entienden? Tenemos un mensaje de vida o muerte para presentar al mundo. Los adventistas del séptimo día han sido levantados como Noé para preparar el mundo para sus horas finales. Hemos sido resucitados como Juan el Bautista para preparar al mundo para la venida de nuestro Señor. Nunca debemos olvidar quiénes somos y por qué estamos aquí. No podemos, no debemos, no degeneraremos en uno de los cientos de movimientos religiosos con poco enfoque en el tiempo del fin y ninguna razón clara por la existencia. Estoy absolutamente convencido de que guiados por Jesucristo y fieles a nuestra herencia profética, este movimiento adventista triunfará al final. Apelo a ustedes con todo mi corazón. Sean fieles al llamado que Dios les ha dado como adventistas del séptimo día. Abracen este mensaje en su plenitud y llenos del Espíritu Santo salgan a compartirlo con el mundo. Esto me lleva a mi segunda preocupación abrumadora. La creciente influencia de la mundanalidad en nuestras iglesias es alarmante. Jesús dijo bien cuando oró: no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan 17:15. El apóstol Juan añadió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué versículos más hermosos de 1 Juan 2, 15, 17?
la Iglesia siempre ha enfrentado al peligro de perder su perspectiva y compromiso de lealtad a Cristo debido a una creciente tendencia de permitir que el mundo forme su pensamiento. Cuanto más nos acercamos al fin del tiempo, más el diablo redoblará sus esfuerzos en esa área. Estoy preocupado por la casi abrumadora marea de mundanalidad que está arrasando a algunas de nuestras iglesias. Normas que una vez fueron apreciadas por los adventistas del séptimo día en las áreas de alimentación y vestimenta, recreación y diversión, y la observancia del sábado, se convierten en cosas del pasado. Cuando los miembros están adornados como el mundo, vestidos como el mundo, amando el entretenimiento del mundo, escuchando la música de este mundo y son cautivados por las producciones de Hollywood, la espiritualidad genuina erosiona y el diablo hace sus caminos en el alma. Cuando el mensaje adventista de salud que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando se hacen sin ningún efecto o es considerado como legalismo y fanatismo en vez de un glorioso regalo de un creador amoroso, algo está trágicamente mal. Permítame añadir que en realidad no llegamos al cielo por lo que comemos o por la forma en que tal vez nos mostramos la religiosidad. Tenemos la salvación mediante el poder y la sangre de Jesucristo. Pero una vez que Cristo entre en nuestra vida y obra en nosotros de una manera poderosa dándonos la justificación, el mismo poder trae la santificación que nos ayuda entonces a tener la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Entienden? Somos embajadores de Cristo según dice la 2 Corintios 5:20. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, conforme al capítulo 5 de Mateo. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Millones en todo el mundo están buscando algo diferente de lo que tienen. Están profundamente cansados del dolor para satisfacer los deseos de su corazón a través de las cosas de este mundo. Anhelan el auténtico, genuino cristianismo. Nunca vamos a llegar a ellos por comprometer nuestros estándares, las normas celestiales, rebajándonos a su nivel. Debemos levantar el estándar. No es el momento para coquetear con los vestidos del diablo, su dieta, su diversión y sus influencias mundanas. Este es el momento de mantener el mayor nivel para que el mundo pueda ver diferencias. Cuando Cristo vive en nuestras vidas y habita en nuestros corazones, realiza un cambio dramático en la forma en que vivimos. Y esto me lleva a otra de las preocupaciones, el peligro de desunión. En Juan 17 Jesús oró por la unidad de su iglesia. Una de las estrategias intencionales del diablo es atacar esta unidad. Él sabe que si la iglesia no está unida, no será eficaz en cumplir su misión. Con visión profética, Ellen White nos dio este consejo divinamente inspirado de la siguiente manera. La unidad es la fortaleza de la iglesia. Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir la disensión. Él desea ver una falta de armonía entre los miembros de la iglesia de Dios. Debería prestarse una mayor atención al tema de la unidad. Es una cita de Mensajes Selectos, volumen 2, página 182. Esta hermosa cita es muy profunda respecto a las tácticas del diablo. Aparta la cortina y expone sus estrategias. El maligno usa todas sus fuerzas para traer disensión y conflicto, para neutralizar los esfuerzos del pueblo de Dios de ganar almas. Este es un tiempo para que los administradores, pastores y miembros unirse en Cristo bajo la bandera de su verdad para predicar su mensaje al mundo. Dios ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día una organización eclesiástica divinamente inspirada y acuerdos mutuos denominados normas de la Iglesia, que bajo la guía del Espíritu Santo son parte de lo que nos ayuda a mantenernos unidos como una familia mundial. Despreciar o ignorar estos acuerdos mutuos viola un deber sagrado y crea discordia innecesaria. Ruego que cada uno de nosotros pongamos a un lado nuestras opiniones personales para el bien del cuerpo de Cristo
y que marchemos juntos hacia adelante al reino de Dios. Aquí está la última de mis preocupaciones principales: el aumento de apatía espiritual y la complacencia generalizada en muchos líderes y en las vidas de los miembros de la iglesia. Ahora sí que entiendo. O sea que para ser un buen adventista, un mejor cristiano y un todavía mejor ser humano, tenemos que creer sin cuestionar lo que escribieron en un libro personas que vivieron en la Edad del Bronce. Distorsionar las escrituras para que digan lo que queremos que digan, aunque éstas no lo digan. Si los descubrimientos científicos contradicen las escrituras o la interpretación que les demos, desechar los conocimientos científicos. El planeta se destruirá en cualquier momento, y ojalá y ocurra lo más pronto posible. Para Dios es más importante que creas en Él, que te esfuerces en ser una buena persona. La Biblia es un documento sin error, e histórico, aunque el mismo documento nos diga a gritos que no es así. Difundir tus creencias, no importando qué tan equivocadas estén, o las mentiras que tengas que decir para lograr este fin. El diablo definitivamente existe y está en pos de tu alma, y Dios no es lo suficientemente poderoso como para erradicarlo. No cuestiones nada de todo esto, y piensa como tu pastor te diga que pienses. ¿Y tu opinión? Aunque sea la correcta y lo demuestres, no importa. No, si por ahí hubieras empezado en lugar de tratar de dialogar. En otras palabras, así es como debe de ser. Y a callar. ¿Cierto? De otra manera, terminarás en el infierno por la eternidad, y ten cuidado porque el diablo está en todo momento en pos de nuestra alma. ¿Para qué las querrá? Nadie sabe. Especialmente cuando en realidad, el ser humano no posee ninguna. Ahora que si no están de acuerdo con esto último, los invito para que me lo dejen saber con su comentario en este video, incluyendo el vínculo del estudio científico que verifique que en realidad, o por lo menos que es lo más probable, que el ser humano de hecho posee un alma y en donde está precisamente localizada. Créanme. Nada me gustaría más que me demostraran que estoy en el error. Pero la realidad no va a cambiar, con tan solo rehusar a aceptarla. Muy bien amigos, pues ya les dejo aquí con el resumen para ser un mejor ser humano, y hacer de este planeta y de la sociedad en la que vivimos, un lugar mejor para vivir y coexistir. Aunque la verdad adoptando las filosofías adventistas, no veo cómo. Hasta la próxima. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again.